31 de diciembre de 2024. Ángel Núñez, de 50 años, celebraba el Año Nuevo con su pareja en Fort Lauderdale, Florida. Justo a medianoche, la ciudad entera estalló en estruendo mientras miles de personas disparaban al aire, creyendo que se trataba de una diversión totalmente inofensiva. Una bala disparada desde Wilton Manors cruzó el río describiendo un descenso fatal. Ángel y Chris se encontraban junto a la orilla observando los fuegos artificiales. Repentinamente, la bala atravesó el abdomen de Ángel, quien se desplomó contra el suelo de forma inmediata. Chris le vio caer sin entender qué había pasado. Al levantarle la camisa, encontró una pequeña incisión en el estómago por la que brotaba la sangre. Chris empezó a gritar pidiendo auxilio, lo que alertó a los vecinos, que llamaron a emergencias. Policía y sanitarios llegaron a las 12:02. Subieron a Ángel a la camilla entre vendajes ensangrentados. Camino al New York Downtown Hospital, su pulso decayó pese a los intentos por estabilizarlo. En urgencias, lo llevaron rápido a quirófano y le abrieron el abdomen. La bala le había destrozado el intestino delgado, el colon y le había rozado el hígado, provocando una hemorragia interna masiva que inundaba la zona más rápido de lo que podían taponar los vasos. Su presión arterial siguió bajando pese a las transfusiones. A las 12:47 minutos después del Año Nuevo, declararon muerto a Ángel Núñez por un choque hemorrágico. La policía de Fort Lauderdale trajo unidades caninas especializadas de la ATF, entrenadas para detectar restos de pólvora y localizar casquillos. Detectives y perros rastrearon Wilton Manors en un radio de 200 casas buscando el origen. Tras horas, no hallaron nada, ni casquillos, testigos o pistas. El tirador probablemente seguía celebrando Año Nuevo sin saber jamás que su bala cruzó el río y mató a un hombre. El ascensor. El 31 de diciembre de 2015, a las 11:30 de la noche, Stephen Hewitt Brown entró en un ascensor en el piso 15 del número 131 de la calle Broome, en Manhattan, para ir a una fiesta de Nochevieja con su amiga Erude Sánchez, su sobrino Ángel y otro amigo, Manuel Coronado. El ascensor bajaba con normalidad, pero se detuvo de repente cerca del tercer piso. Los pasajeros forzaron las puertas y vieron un pequeño hueco entre el suelo del ascensor y el rellano de la tercera planta. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el ascensor cayó bruscamente unos metros y se detuvo un instante. Stephen agarró a Erude y la empujó por el hueco hasta el rellano. Después, Stephen intentó salir él mismo, logrando pasar el torso al tercer piso mientras sus piernas seguían colgando en el hueco del ascensor. Manuel y Ángel se quedaron atrás, dentro de la cabina. Colgado a medias, con el torso en el rellano y la parte inferior en el hueco, Stephen puso a Erude a salvo. En ese momento, el ascensor cedió por completo y se desplomó por el hueco. Mientras la cabina caía y el techo empezaba a aplastar a Stephen desde abajo contra el suelo del rellano, él alcanzó a decir con dificultad «¡Feliz Año Nuevo!» a Erude antes de que todo el peso comprimiera su torso entre ambas superficies. Manuel y Ángel se golpearon violentamente contra las paredes mientras el ascensor caía hasta que se detuvo en otro mecanismo un piso más abajo. Al mirar por el hueco deformado sobre ellos, vieron las piernas de Stephen colgando del borde mientras goteaba sangre. Manuel trepó y agarró las piernas de Stephen, intentando liberarlo desesperadamente, pero el techo del ascensor lo tenía encajado con fuerza contra el rellano. Su pecho no podía expandirse y las costillas crujían por la presión mientras gritaba. Todo el edificio oyó sus gritos. Los bomberos llegaron ante una situación imposible. Cualquier movimiento lo aplastaría todavía más. Trabajaron con equipo hidráulico durante 30 minutos hasta sacarlo inconsciente a las 12:32 de la madrugada. Los sanitarios lo llevaron al New York Downtown Hospital, donde vieron que tenía 8 costillas rotas, los 2 pulmones colapsados y el hígado perforado por las costillas. Pese a la cirugía de urgencia, Stephen murió a la 1:15 por un choque hipovolémico. Informes oficiales de una inspección de 2012 revelaron 3 infracciones de seguridad en los ascensores. 5 meses antes de esto, el mismo ascensor había caído varios pisos con pasajeros dentro. El corcho de champán. El 2 de agosto de 2014, en el Hotel Island Shangri-La de Hong Kong, el empresario Ding Xiang Loeng celebraba su 50 cumpleaños con 217 invitados.
El salón estaba lleno de personalidades que honraban al hombre que hizo fortuna en el sector inmobiliario. Al llegar al punto álgido de la noche, Ding Xiang se dispuso a dar un discurso de agradecimiento. Al terminar, el personal trajo champán para el brindis tradicional y Ding Xiang se preparó para abrir la botella él mismo. Quitó el alambre y empezó a aflojar el corcho. De repente, este salió disparado de la botella golpeándole la sien derecha. Los invitados rieron, pensando que era solo un susto o una broma, pero Ding Xiang no reaccionó. Quedó de pie, puso los ojos en blanco y se desplomó. Las risas pararon al ver que algo iba mal. Llamaron a emergencias mientras despejaban el espacio a su alrededor. El corcho le había golpeado la sien con fuerza suficiente para fracturar el hueso temporal. La fractura seccionó la arteria meningea media y la sangre empezó a inundar el espacio entre el cráneo y el cerebro, creando un hematoma epidural. Al acumularse la sangre, aumentó la presión contra el tejido cerebral. Los técnicos de emergencias llegaron en minutos e iniciaron el tratamiento antes de trasladarlo en ambulancia. Pese a sus esfuerzos, declararon muerto a Ding Xiang solo 20 minutos después del impacto del corcho. Se determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral por un traumatismo contuso. La policía sospechó que la botella de champán era una imitación fabricada con presión excesiva, lo que disparó el corcho a una velocidad muy superior a la normal. El cohete. El 1 de enero de 2022, a las 12:05 de la madrugada en Genf, Alemania, Markus Hoffmann y su amigo Jürgen Weber dejaron su fiesta de Año Nuevo y fueron al jardín trasero de la casa de Markus. Llevaban una carcasa pirotécnica ilegal, diseñada exclusivamente para profesionales en grandes espectáculos públicos. Alemania había prohibido los fuegos artificiales comerciales en 2021 por la COVID-19, lo que empujó a la gente al mercado negro de explosivos de grado militar. Antes esa misma noche, habían clavado un tubo de PVC gris en el suelo helado como lanzadera. Markus puso la carcasa en el tubo mientras Jürgen miraba. Encendieron la mecha y se alejaron unos 3 metros. La mecha se consumió de forma constante, soltando chispas al acercarse a la carga de pólvora. La carcasa debía salir disparada hacia el cielo con una fuerza tremenda. En cambio, detonó a ras de suelo con una explosión tan potente que los vecinos a 3 manzanas de distancia la oyeron. El tubo de PVC se desintegró al instante. Markus estaba justo delante. La explosión le dio de lleno en la cara y el cráneo con una fuerza devastadora. Todos los huesos de su cara se fracturaron a la vez, y fragmentos del cráneo se incrustaron profundamente en el lóbulo frontal de su cerebro. La onda expansiva lanzó a Jürgen varios metros hacia atrás, y al levantarse y mirar a su amigo, vio el cuerpo inmóvil de Markus con la cara totalmente destrozada. Los servicios de emergencia llegaron a las 12:11, y los sanitarios no hallaron pulso ni respiración. El traumatismo craneal era incompatible con la vida. A las 12:24, solo 19 minutos después de empezar el año, declararon muerto a Markus en el lugar. Jürgen fue hospitalizado por la explosión y, afortunadamente, sobrevivió. La policía no halló restos significativos. La detonación había borrado todas las pruebas. La botella de cerveza. El 31 de diciembre de 2016, House Khas Village, en Delhi, rebosaba de gente por Nochevieja. Deepak Tandon, un pequeño empresario de 30 años, viajó desde Ludhiana con 2 amigos para ir de fiesta al Elf Cafe and Bar. Sobre las 11:45, dentro del local lleno, Deepak discutió con el DJ por la música y la situación empeoró mientras otros intentaban calmarlo. Deepak, muy ebrio tras horas bebiendo, no escuchaba a nadie. Agarró una botella de cerveza vacía, la levantó con ambas manos y, como para impactar o intimidar al DJ con el que discutía, se la estrelló directamente contra la coronilla con toda su fuerza. La botella se hizo añicos y los cristales se le clavaron profundamente en el cuero cabelludo. La sangre brotó al instante, bajando por su cara y cuello en segundos. Dio un traspié hacia atrás y cayó de rodillas mientras la sangre se acumulaba en el suelo. El personal acudió a ayudar y llamó a una ambulancia, pero Deepak se negó a irse al principio, insistiendo en que estaba bien pese a la hemorragia. Tras varios minutos, aceptó y lo llevaron al hospital Safdar Jung.
Un TAC reveló una fractura craneal por hundimiento con hueso y cristal incrustados a través del cráneo hasta las capas protectoras del cerebro. Lo operaron de urgencia, pero la hemorragia y la inflamación cerebral eran masivas. Pese a todo, Deepak Tandon murió a las 3:20 del 1 de enero de 2017 por trauma craneal catastrófico. Sigue sin aclararse por qué recibió el botellazo. Su familia cree que un portero le pegó, pero según la policía y los testigos, el golpe fatal fue totalmente autoinfligido. El chapuzón helado. El 1 de enero de 2014, en Nuevo Brunswick, Canadá, Brian McEachern se unió a decenas de personas para el chapuzón anual del oso polar de Año Nuevo. Los organizadores habían hecho un gran agujero en el hielo que cubría el lago. La temperatura del agua estaba al borde de la congelación y los participantes se alinearon en la orilla, preparándose para el tradicional chapuzón. Brian entró al agua con los demás. En cuanto su cuerpo tocó el agua helada, el choque térmico le provocó jadeos involuntarios e hiperventilación mientras su ritmo cardíaco se disparaba. En el primer minuto, Brian se desorientó entre el caos de nadadores y el frío extremo. En vez de nadar hacia la salida donde esperaba la ayuda, nadó por error en dirección contraria y se metió bajo la capa de hielo. Una vez ahí, se enfrentó a un problema aterrador. La parte inferior del hielo parece idéntica en todas direcciones, sin señales que indiquen qué camino lleva a la salida. A los 3 minutos, los músculos de Brian empezaron a fallar porque el frío agotó las reacciones químicas necesarias para la contracción. Sus extremidades se movían lentas y sin coordinación. Su temperatura bajó de los 35 grados Celsius y con la hipotermia, sus movimientos fueron erráticos. Unos 5 minutos después de entrar al agua, Brian perdió el conocimiento por la hipotermia severa y la falta de oxígeno. Su cuerpo se hundió bajo la superficie y desapareció de la vista. Los organizadores notaron que faltaba alguien y llamaron de inmediato a emergencias. Los buzos de rescate llegaron e hicieron más agujeros en el hielo para acceder a la zona. Recuperaron su cuerpo esa misma tarde. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento, complicado por hipotermia severa, un trágico recordatorio de que incluso estos chapuzones organizados conllevan riesgos mortales.